Bienvenidos, esta es una nueva edición de Camino Libre. Estamos para compartir con ustedes los próximos 30 minutos. Estamos en el mes de la primavera, el mes de la juventud. Entonces hoy tenemos un programa concerniente a ese tema y tenemos a una jovencita con nosotros. Me parece que es la primera vez que tenemos a alguien tan joven, Carloncho. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Un cordial saludo para vos, para nuestra invitada, para la teleaudiencia. Y sí, el ambiente primaveral se siente, se vive, se ve. Los lapachos florecidos, santarritas, flores por todos lados. Y nuestra invitada tiene algo que ver con... Tiene un sentido primaveral su nombre, ¿verdad? ¿Tu nombre? Es la primera vez que yo escuché un nombre como este. Dagmar Matos se llama nuestra invitada. Tiene 15 años. Bienvenida, Dagmar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Dagmar, ¿qué significa Dagmar el nombre en alemán? En alemán significaría atardecer glorioso. Así, No era amanecer, pensé que era amanecer, atardecer. creo que es atardecer Bueno, glorioso. digamos un atardecer primaveral, ¿verdad? Bueno, Dagmar, la vida transcurría normalmente para ustedes hasta que vino la pandemia. Hay que encerrarse, ¿verdad? Eso, digamos, golpeó mucho a los adultos, golpeó mucho a los niños, pero a los jóvenes les golpeó de otra manera y no hemos escuchado testimonios de cómo les cayó a ustedes el encierro, el aislamiento, en un tiempo en el que las amistades, la vida social tienen su importancia para ustedes, ¿verdad? ¿Cómo les tomó a ustedes esta situación hace un año atrás? En el aspecto en el que más nos confrontó el tema de la pandemia y del encierro fue obviamente el no poder salir. Todo el mundo quería salir con sus padres y eso. Yo lo que más extrañaba era ir al súper de repente con mis padres a hacer la compra y extrañaba también poder ir al colegio y ver a mis amigos. Justo ese año en el que se vino la pandemia, yo me cambié de colegio y era todo muy nuevo para mí, no conocía a nadie y de hecho en el 2020 hice a mi primera amiga en ese colegio, así que también fue una buena experiencia para mí todo ese tiempo de la pandemia. Tus compañeras, ¿cómo viste que la pasaron? O tus amigas, conocidas, de tu edad o de tu otro colegio, porque los nuevos estabas, vamos a decir, conociéndolas recién, pero tus amigas del colegio que dejaste, ¿qué noticias sabes? O sea, ¿qué sabes de cómo la pasaron ellas? De ellas no tengo muchas noticias, pero sé que algunas la pasaron muy mal porque extrañaban mucho salir, em, extrañaban así de repente juntarse con sus familiares sin el tapabocas y Como, eso, poder hablar normalmente. Decime una cosa, vos cambiaste de colegio el año pasado En y 2020. entonces tenías que tener un contacto mucho más intenso para establecer nuevas amistades y eso no te fue posible, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cómo fuiste recibida entre tus nuevas compañeras? Ante mis nuevas compañeras fui muy bien recibida, me sentí muy bienvenida en los primeros meses, creo que fueron 2 meses que estuvimos en el colegio antes de la pandemia y ese tiempo me sentí muy bien recibida, pero durante el tiempo que tuvimos clases virtuales no hablábamos mucho, solamente con mi mejor amiga y con alguna gente para proyectos. Claro, yo te diría lo siguiente, ¿verdad? Si yo volviera a ser joven y me transportara a mis tiempos, yo te diría que nosotros hubiéramos sufrido, hubiera habido, digamos, por el hecho un, de no poder salir. claro, el no poder salir en el sentido, Humberto, de que en aquel tiempo el salir era menos ir al cine, menos ir a los bares, a reunirnos con los amigos, sino que era salir a jugar fútbol, a jugar vóley, a correr, ¿verdad? Irnos al río, incluso a nadar, a subir en canoas, es decir, mucha actividad física. Yo tengo una visión tal vez equivocada de que hoy los jóvenes tienen menos actividades físicas. ¿Es así o no es así? Depende mucho de los padres, sinceramente, o de también de los intereses de los niños, porque lo que más ocurre ahora es que los tiempos han cambiado y eso,
y de que ocurren muchos secuestros, muchos asaltos, y por Claro. eso los padres no quieren que los niños salgan tanto por Bueno, sí solos. la seguridad es un problema enorme. Evidentemente, lo que estás diciendo, metiste la llaga, el dedo en la llaga. Es muy difícil hoy salir con libertad, ¿verdad? Una serie de acechanzas y amenazas que existen, ¿verdad? Pero se agrega también lo tecnológico, Carlos. En nuestra época no No había, teníamos no había, absolutamente no había. nada de... Si no saliéramos a jugar fútbol, no, tendríamos no. otra. Y lo único que había era televisión, Ujú, ¿verdad? pero Bueno, eso ya en tu tiempo. En mi tiempo ni ni- televisión ni siquiera de había. radio. Había radio. Eso es lo que es. obviamente O sea, si existían los teléfonos y los celulares en la época de ustedes iban a estar igual a como estamos nosotros ahora mismo, evidentemente. puede ser Ahora- que sea así. ahora, Ahora Humberto. seguramente quizá Carloncho hoy en día, o sea, ya hemos tenido varios programas en realidad, en el hecho de que la tecnología hizo un cambio de hábito en el tema de la niñez y la juventud para llevarla a otras actividades, ¿verdad? Que son actividades que yo creo le saca un poco el tema de la parte física. Bueno, yo por ejemplo veo que mi nieto está mucho con la computadora y le gusta el ajedrez. Y el ajedrez es un juego que hay que practicarlo y pensarlo sentado. Sí, sentado. No hay actividad física. No hay. Es Ahora, más mental. yo cuando hablo de mi tiempo, en tu tiempo, Humberto, vos sos atleta, ¿los jóvenes practicaban atletismo o eran una minoría los que iban a los campos de deportes a practicar salto, corrida, natación? Una Lo- cosa es el juego, ir a jugar sí. fútbol y ir a correr, ¿verdad? Pero otra cosa es ir a practicar un deporte ya con otra visión, en otra dimensión, ¿verdad? Bueno, mi caso es un poco particular. El colegio en el cual yo asistí tenía mucha tradición en la parte de deportes. Entonces, era una filosofía del colegio de inmiscuirle al De involucrar a los estudiantado, alumnos. Ah, ya, eso, a ya. todo el estudiantado. Y por Incluso supuesto a los que no se- les importaba. Claro, y se dividía en cuestiones de, qué sé yo, natación, atletismo y otro tipo de deportes colectivos. Pero con eso vamos a irnos, Dagmar, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar contigo. Así que les invitamos a que nos sigan acompañando aquí por Camino Libre, la RCC, luego de este corte. Camino Libre, Comunicación con Propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Volvemos con Camino Libre, estamos en nuestro segundo bloque y estamos aquí con una invitada que es Dagmar Matos. Ella tiene 15 años y como estamos en el mes de los jóvenes, la primavera que florece todo, bueno, entonces estamos aprovechando su compañía para conversar justamente sobre temas juveniles. Carlón, yo tenía Sí, claro. una pregunta. Dagmar, el tema es así. Estuvimos viendo cómo el encierro afectó la parte social, ¿verdad? La parte académica incluso. El compartir con los amigos, con los compañeros, ir al colegio, socializar, ¿verdad? Ujú. Ahora, el encierro tal vez favoreció otro tipo de actividades, ¿verdad? La lectura, la cultura, ¿verdad? ¿Será, Carlón, que me favoreció? Tú sabes que yo tengo serias dudas No, sobre yo también tengo dudas porque, pero digamos, los jóvenes de hoy creo que leen menos. Tanto es así que la comunicación, y esto es así, ¿verdad? La comunicación antes era muy expresiva. Y hoy basta poner una carita feliz para decir estoy bien, ¿verdad? O, es así, Dagmar, como o- estamos nosotros pensando. Es mentira. Los jóvenes de hoy siguen leyendo tanto como leían antes. Sí. Bueno, no tanto, pero no en la manera en la que leía la hacíamos gente de nosotros. antes. Ujú. Lo leen, hacen sus lecturas de maneras muy diversas, de repente por fanfics o por libros de internet, esas cosas. Sí. Ujú. No es tanto libros en físico porque
están realmente muy caros, entonces es mejor leer por internet. Entonces Claro, pasaron a una lectura, pero puede ser que sea la lectura no sea tan educativa, sino más bien enriquecedora. de ocio, o sea, de pasatiempo. Sí, exactamente. Bueno, hoy la oferta de materiales de lectura es muy superior a la de nuestro tiempo. Nosotros teníamos que leer, por ejemplo, libros de cuentos que ya nuestros abuelos leyeron, por ejemplo, ¿verdad? O nuestros padres. Y decían, lean este libro porque a mí me divirtió, ¿verdad? Pero hoy hay esos libros de cuentos, aquellas novelas de nuestros tiempos tal vez pasaron de moda y hoy se Ya no habla de... divierten tanto como antes. Claro. Ahora, yendo al lado espiritual, uno pensaría que el encierro, el estar aislado, favorece el desarrollo y la práctica espiritual, ¿verdad? La espiritualidad, el estar en oración, en comunión, meditación, reflexión. Los jóvenes de hoy reflexionan, meditan, analizan. eh, Hay algunos jóvenes que incluso escriben sus experiencias, sus testimonios, ¿verdad? Van llevando un diario, ¿verdad? Ahora, ¿eso es normal? ¿Cuál es la situación hoy de los jóvenes? No es tan normal hablar como de religiones y eso, pero algo que sí es muy normal es que los jóvenes entre sí compartan sus sentimientos, somos muy abiertos en ese sentido y también de tener diarios y eso, pero no ser tan constantes en ello. Pero lo de las religiones, eh, no se tocan tanto los temas como antes. Si no es por los padres, yo creo que los jóvenes de hoy no irían tanto a la iglesia como antes. ¿Por De qué esto- tendrías vos alguna noción del por qué? ¿Por qué sería la causa de que no haya tanto interés Porque están ocupados en otras cosas. en otras cosas? Ujú. De repente disfrutan más de otros hobbies, de repente de series, películas, disfrutan mucho más de eso que de ir a la iglesia o ocupar su tiempo en cosas de religiones. Claro. Ahora, yo te diría, vos dijiste en el bloque anterior, dijiste que el hecho de salir se ha restringido mucho más por el problema de la falta de seguridad, ¿verdad? Asaltos, amenazas, robos. Ahora, en nuestro tiempo, yo te dije que no había tanta inseguridad, ¿verdad? Había más control en ese sentido. Ahora, en el lado espiritual, ustedes no están viendo los jóvenes que la pérdida de seguridad, el aumento de la violencia, tiene alguna justificación espiritual. Nosotros decimos, los adultos decimos, bueno, el mundo se está apartando de la fe, ¿verdad? Y la consecuencia es el aumento de la violencia, el aumento de la maldad, ¿verdad? Ustedes no están viendo así en este momento el mundo. O por lo menos tu visión personal. No, la juventud de hoy no culpa tanto a las cosas espirituales, más bien culpan a cosas psicológicas como trastornos y le buscan más una solución lógica y psicológica que algo espiritual específicamente. Interesante es esa visión, Humberto. Yo creo que el mensaje tiene que ir a los jóvenes. Los jóvenes están perdiendo de vista que la violencia, los asaltos, la maldad y todas estas nuevas ideas raras que vienen, ¿verdad? Son consecuencia de que la humanidad se ha ido apartando Y de la sí, verdad, ¿verdad? es un poco es el ambiente, no es que es un poco, es el ambiente. Ella dijo hace rato algo muy importante, los padres. Sí. Los padres, ellos van a tener una responsabilidad hasta un límite, pero lo, por supuesto que entran los padres a tallar en gran medida en el hecho de tener ciertas vivencias. Y yo sí te puedo decir, Calvoncho, en ese sentido, eh, ella dijo recién el tema espiritual es aburrido, pero yo considero de que Dios no es aburrido, pero los padres le dan un tinte aburrido. Le dan un mal enfoque. Entonces es como si fuera que, bueno, ¿cómo se va a convencer ella o creer si los padres en ese sentido son, vamos a decir, sin sabor? Bueno,
A diferencia de tu historia, que vos naciste en un hogar cristiano, yo no nací en un hogar cristiano. Y cuando, en ese sentido, yo le doy la razón a ella, en el sentido de que cuando se nos hablaba de la Biblia, nosotros pensábamos que era un libro aburrido, que su contenido era para mayores, para adultos y para ancianos, ¿verdad? Siendo jóvenes, ¿verdad? Pero ocurrió que cuando yo descubrí la Biblia, desde que comencé a leer, desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay acción. Sí. Hay guerras, hay peleas, hay de todo, hay, ¿verdad? Entonces, lejos la Biblia está de ser un libro aburrido, Sí. porque en cada capítulo casi hay acción, hay, digamos, no hay un relato aburrido de cuestiones aburridas, sino de cosas que pasaron, que acontecieron. De repente el mar se abre, después hay una nube con fuego que avanza, después se golpea una piedra y sale agua, es decir, cosas que si uno narrara de una manera diferente, tal vez sería mucho más atractivo para los jóvenes. Extraordinario. Exactamente. Y eso tendría que, ellos tendrían que vivir esa presencia de Dios, porque como te dije hace rato, se pinta como si fuera es todo gris, sin Claro. hojas y Se todo pinta gris, todo como que es muerto. algo demasiado espiritual, demasiado sentimental, pero una vez en uno de los libros que yo leí, un personaje decía que la Biblia es como un libro de cómics, que es muy interesante si le quitas toda la parte espiritual y eso, y del amor y no sé qué cosa. Se le agregó en realidad mucha liturgia en nuestro tiempo. Y se le sacó la esencia, que es la esencia en realidad de Jesucristo. Ahora, Jesucristo- vos dijiste algo que me llamó la atención, que es que cuando ellos dicen que no están tanto en el plano espiritual, vos estás, digamos, diciendo que allí está la tarea de los padres, ¿verdad? Los padres son los que tienen que, digamos, guiar, encaminar a sus hijos a caminar ese Sí, porque la sendero. sociedad, en realidad, así como lo dijiste hace rato, ya se ha desviado hace mucho tiempo y ya le sacó a Dios del escenario. Es categórico. Y no solamente en ese ámbito, sino en el ámbito de la ciencia, de las artes, también se le hizo un borrón a Dios. Por eso que se trata de algo que se tiene que, las nuevas generaciones, así como Dagmar, tienen que vivirlo. Y vamos a continuar con este tema después de un breve corte. Así que no se vayan, quédense con nosotros, regresamos enseguida. Camino Libre, Comunicación con Propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Regresamos en este tercer bloque de Camino Libre aquí por la RCC. Estamos compartiendo con Dagmar Matos acerca de la juventud, adolescencia, porque ella tiene 15 años, y estábamos conversando entonces sobre temas del área durante esta pandemia, intereses de los jóvenes. Estábamos hablando un poquito por el tema espiritual acerca de Dios. Y ahí yo quisiera hacerte una pregunta personal, Dale. no para que hables en nombre de los jóvenes. ¿Cómo te sentís tu relación con Dios? ¿Te sentís bien? ¿Lo vivís? ¿No lo vivís? ¿Cómo te sentís? Yo lo siento muy cercano a Dios, algo muy parecido a un padre, y creo que es algo muy necesario que deberían empezar a buscar los jóvenes de ahora para encontrar un refugio en Él. Esa sería la diferencia de Dios contigo, de tener esa seguridad. Eso, ¿qué sería algo más? ¿Qué sería para vos Dios? ¿Seguridad? ¿Tendrías algo más? Un confort muy grande en Él. Decime una cosa, cuando vos, este es tu pensamiento, ahora, cuando vos
compartís esta sensación tuya con tus amistades más cercanas, ¿están dispuestas a oírte o solamente esto vos podrías, digamos, comentar en un contexto de amistades cristianas, por ejemplo? Yo creo que estarían muy dispuestos a escucharme porque mis amigos, por lo menos los que yo tengo, son muy abiertos. La amistad entre diversas religiones no hay ningún problema. Todos se respetan mucho entre ellos. Claro. O sea, hay oportunidades para hablar. Ujú. Se puede. Sí. Claro, decime una cosa, ¿cuál es la visión de los jóvenes? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones, si vos podés hablar en representación de tu generación, por ejemplo? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más les inquieta? Las dudas que ustedes tienen, ¿cómo podrías responder a eso? Yo creo que sería el futuro. El futuro. Lo que va a pasar en el futuro, si van a ser exitosos, si van a tener plata o cosas así. Creo que eso es lo que más les preocupa, según lo que yo hablo con mis amigos. Es la preocupación que yo más encuentro. Sería la parte de desarrollo personal. Eso. ¿Verdad? Es Es decir, que es el punto más importante en este momento. Para todos. ¿cuál es la carrera que van a elegir? Sería qué carrera, dónde voy a irme, qué ganar. Dagmar, eso sería, vos pensás que ese tema de desarrollo personal, ¿cómo sería en el tema familiar, de formar una familia? ¿Se unen, no se unen o cómo estás viendo con tu generación? Yo sé que la mayoría no quieren tener hijos. Mm. Eso es lo que yo sé. Que ya no, están cero con eso. Puede ser pareja la mayoría, pero no tanto hijos. El tema de familia no. Ujú. Bueno, ese es un tema, si hablamos de futuro, nosotros que tenemos una visión diferente, No hay futuro ahí. para nosotros el futuro es la continuidad de la especie, ¿verdad? Claro. Traer hijos al mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué futuro le espera a la sociedad, a la humanidad, si los jóvenes ya piensan que, vos decías realización personal, y probablemente también, Humberto, estén ellos más orientados al placer personal, al desarrollo personal, y como que la llegada de un hijo es una interferencia que puede, digamos, cortar o dificultar Sí, su propio sí, objetivo personal, ¿verdad? Exactamente. Claro. Voy a lanzar una frase y vos me vas a decir si estoy en lo correcto o no. Ujú. Yo creo que, así como dijo recién Carloncho, el tema de familia se considera un obstáculo Sí, y que es algo más bien de tristeza, de carga, de peso, de trabajo y no trae ninguna alegría. ujú, exactamente. Ahora, y no, esa- no todos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está casándose, ¿verdad? Ujú. Y bueno, Pero la mayoría yo creo que está en esa visión. Sí, eso es. claro, ahora el proceso que nosotros hemos vivido como nación, desde luego, nos lleva a lo siguiente, ¿verdad? Tal vez en nuestro tiempo un matrimonio traía 6, 8 hijos al mundo, pero eso se fue reduciendo. Y hoy es probable que haya matrimonios sin hijos. No, ahora está si no estoy equivocado, están dos. Están dos. Bueno, Europa llevó el mismo ritmo. Sí. Y la cultura europea está desapareciendo y está siendo musulmanizada, ¿verdad? Sí. Porque los musulmanes tienen 6 hijos, 8 hijos. O de cualquier otra, vamos a Otra decir, cultura. grupo humano que llega a Europa, no solamente los musulmanes, sino cualquier, sea africano, lo que sea, lógicamente lo que vos estás diciendo, tienen enormes familias y los europeos necesitan de gente nueva. Pero Claro. ellos están peor que nosotros, ¿verdad? En 1.5, 1.6. España creo que es el peor, creo que es 1. Claro, y bueno, a ese ritmo una cultura desaparece en poco tiempo, Desaparecen. ¿verdad? Se Eh, le amenaza que van a desaparecer. Claro, un tema que a nosotros nos llama la atención, digamos, en grupos de amistades que vienen de años, ¿verdad? Que fuimos amigos de jóvenes y seguimos siendo amigos a esta altura. Nosotros recordábamos y que éramos amantes del fútbol, que la selección alemana de fútbol estaba integrada por 11 rubios.
La selección alemana de fútbol está integrada hoy por 5 rubios. 5 rubios. Y el resto no son rubios. Mezcladitos. Claro, entonces, ¿de dónde salieron estos alemanes medio raritos, o raros, Sí. mejor dicho? Raritos tienen un sentido que no quería usar, no es el sentido que le quiero dar, O ¿verdad? sea, Pero- no común para ellos. Claro, pero lo raro es que hay una desalemanización de la población alemana como consecuencia de esto que estás mencionando, Sí. que hay un decrecimiento Sí. poblacional europeo y un crecimiento enorme de inmigrantes que vinieron de Asia, de África, ¿verdad? Ahora, en el caso paraguayo, si nosotros llegamos a eso, va a haber un proceso de despoblación y vamos a tener que importar inmigrantes también para que hagan el trabajo durante Y por el momento Paraguay tiene mucha juventud, ¿verdad? Europa ya empezó hace 40 años atrás. Entonces esto lleva un proceso, ¿verdad? Claro, Pero de cualquier forma es un gran trabajo nuestro y de los padres con ellos, porque hay un compromiso de ver que una familia, tener un esposo o una esposa es algo divertido. Vos vas a estar de acuerdo conmigo, Carloncho, de que hoy en día se refleja de que eso es totalmente, es más, una de nuestras autoridades salió en estos días saliendo de que eso era para tontos, escuché. que era Claro. totalmente para tontos, y que eso no es la diversión. Y eso está, yo personalmente, creo que la máxima diversión es estar casado. Claro, totalmente. Y yo creo que si los jóvenes están pensando así, que me parece razonable que piensen, ¿verdad? Si en un ambiente de inseguridad, en un ambiente de incertezas con relación al futuro, naturalmente que si yo fuera joven también miraría, Sí. pensaría 2 o 3 veces a ver si traigo hijos al mundo en este contexto tan inseguro, ¿verdad? Pero tal vez como adultos, este mensaje que nos está dejando Dagmar como adultos nos lleve a repensar lo que está pasando, mirando lo que va a pasar en el futuro si ese pensamiento se concreta. Se concreta. Sí. Entonces, Dagmar, ¿cuál es otra inquietud que tienen los jóvenes? Tenemos 1 minuto de tiempo del programa. La inquietud más grande es que piensan que sus problemas no importan. Siempre minimizan todo lo que les pasa y no quieren contar, no quieren hablarlo, no les dan la importancia que se merecen. Como que no son escuchados por los adultos. Ujú. Bueno, ese es un Exactamente. tema, eso es interesante, tomo nota de eso, porque Wow. hay que analizar eso que estás diciendo. Si los Así jóvenes mismo. se sienten ignorados, se sienten de alguna manera Ninguneados, como se ninguneados, ve. claro, Eso, ninguneados, evidentemente no es correcto que eso ocurra, ¿verdad? Bueno, Dagmar, Carloncho, hemos llegado sí. al final. Te agradecemos, Dagmar, por estar con nosotros. Muchas Hemos llegado al final de nuestro programa de Camino Libre y hemos tocado este tema juvenil. Ustedes ven que es muy apasionante. El tiempo es corto, pero tenemos que respetar nuestros límites. Les invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa, aquí por Camino Libre en la RCC. Esta presentación de Camino Libre, Comunicación con Propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.